Bueno, vamos a conversar un ratito con el general Hugo Domingo Bruera. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, Daniel, con un poquito de frío hoy, ¿no? Pero usted debe estar recontra acostumbrado. La debe haber pasado peor que en estos días, ¿o no? Y sí, muchas veces, sí. Sí, ¿no? Y el frío más grande en la punta de la Concagua, como 20 grados bajo cero. Tremendo, tremendo. ¿Y qué hacía ahí? Y subí 2 veces, yo soy especialista en montaña, así que me tocó hacer algunas ejercitaciones y subí 2 veces, y la verdad que hay un momento en que yo creo que pasando una cierta temperatura el frío es todo lo mismo, ¿no? ¿Sí? Sí, yo creo que pasando mucho frío. Después, otras maniobras también, y a lo mejor con abrigos no suficientes, bueno, es parte de la vida militar. Hugo, nosotros en la escuela hablamos siempre hay 2 meses que son paradigmáticos, ¿no? Por un lado mayo, por otro lado julio. Pero pocas veces hacemos hincapié en junio, ¿no? Y me gustaría rememorar algunos hechos que pasaron en junio. Si usted me acompaña, vamos por orden. Primero, 10 de junio, luego la madrugada del 13 al 14 de junio, última batalla en Malvinas, ¿no? Muchos chicos muertos, un recuerdo terrible. ¿Qué fue Malvinas? Y Malvinas fue una mala decisión política inicialmente de un gobierno que quería extender un gobierno de facto, una dictadura militar, que quería extender su proyecto un poco más allá de lo que cuando parecía que se le caía, ¿no es cierto? Uh-huh. Y realmente una decisión muy mala, porque no se podía defender o sea, se invadió la isla y se olvidó inclusive el objetivo inicial, que el objetivo no era la guerra, era presionar a los ingleses, que tenían unas islas con 2.000 personas, con una guarnición militar muy chica. Entonces, invadir las islas, a lo mejor se conseguía la presión de presionar a los ingleses, pero no era continuar la guerra, me parece. De todas maneras, se partió de principio falso, como que los norteamericanos nos hicieron un guiño y nos van a ayudar, pero bueno, ninguna posición, ningún dominio se mantiene si uno no tiene justamente el poder en el mar y en el aire y se queda encerrado en una isla, ¿no? Esa fue una decisión muy mala. Y todo lo que vino después, Hugo, respecto al reconocimiento de los excombatientes, ¿por qué se demoró tanto por ahí? Bueno, inicialmente se le quiso echar la culpa a los soldados, a los combatientes. Digamos, la culpa de la derrota se le quiso echar a ellos. Inclusive hay que recordar que se los tenían como acuartelados en Campo de Mayo y relevaron a los jefes originales como si fueran los culpables de la derrota. Y lo peor es que los comandantes, los generales, de los cuales dependían esos jefes de regimiento, no los defendieron. Y las causas, entonces bueno, inicialmente hubo un gran silencio sobre eso. Yo creo que después, como usted dice, Daniel, se tardó mucho, pero finalmente se le ha dado, yo creo, el reconocimiento. No sé si todavía hay algún atisbo o alguna pequeña indicación que pretenda ignorarlo, pero yo creo que se les ha atendido bien en la parte médica, en la parte previsional, en cuanto a los homenajes, y la gente los reconoce. Inclusive la sociedad les ha dado un lugar donde ellos ayudan a la gente con comida, inclusive en este tema de la pandemia también están ayudando. Y creo que ahora se están por cumplir, el año que viene se van a cumplir 40 años. Claro. Y por ejemplo, hay regimientos históricos que han estado en Malvinas, donde han colocado una campana. Entonces, cada persona que entra al regimiento da 2 toques de campana como reconocimiento a esa unidad que peleó en combate en Malvinas. Se están tomando una serie de medidas para reconocer el esfuerzo de los militares que estuvieron ahí. Paso a otra fecha, Hugo. 17 de junio. ¿Sí? Cuando yo iba a la escuela,
bueno, de hecho el 17 de junio no aparecía como ninguna fecha. Güemes aparecía como allí, como el que iba vestido de rojo a caballo. A Güemes se lo reconoce también bastante tiempo más tarde, ¿no? ¿Qué significó Güemes para la Argentina? Bueno, yo creo que a Güemes se lo reivindica bastante más tarde, porque el éxito de él, de su campaña militar, de su actuación como militar, fue enlazar la cuestión nacional, lo de la independencia, con la cuestión social. Porque vos eres un hombre de una familia bien ubicada socialmente en Salta, y a los 14 años se metió en el ejército, y después lo mandaron como al regimiento ese donde estaba, lo mandaron a Buenos Aires por el tema de las invasiones inglesas, y bueno, y después estuvo con Belgrano en el ejército del norte, en las campañas del Alto Perú, pero no era solamente un caudillo militar, sino que defendía la democracia. Hace que el tema de la soberanía se convierta en una cuestión social, porque cuando le dio tanta importancia a los gauchos, a los mulatos, y les dio dignidad al pertenecer a un sector, a una organización, fue muy querido por la clase baja de Salta. Él pidió una colaboración a la gente que tenía plata para organizar su ejército, y no le respondieron. Después intentó decirle, bueno, el que no me colabore lo voy a llevar conmigo a la frontera norte, y tampoco le dieron bolilla. Entonces lo que hizo fue puso el impuesto a la riqueza, con lo cual se ganó el odio de una clase, de una aristocracia, diría yo, pero se ganó el apoyo de todos estos gauchos, y que sirvieron para proteger la frontera norte. La frontera norte, al contener a los realistas que venían del norte, le permite a San Martín renunciar al ejército del norte, irse a Córdoba, estaba bastante con sus dolencias, y desde ahí pergeñar el plan del cruce de los Andes, sabiendo que tenía además a Güemes en la frontera cuidando las espaldas para el plan continental también, ¿no es cierto? Uh-huh. Bien. Y saltamos al 20 de junio, que bueno, fue el día más el más conocido para nosotros los estudiantes en algún momento, que tenía que ver con Belgrano y el Día de la Bandera. Ahí me permito yo una pequeña reflexión, Hugo. Hemos escuchado discursos de todo el mundo sobre Belgrano, sobre lo pobre de Belgrano, sobre el esfuerzo de Belgrano, sobre cómo murió Belgrano, etcétera, etcétera, ¿no? Pero uno a veces ve poco ejemplo respecto a lo que hizo Belgrano. Y es que Belgrano fue una figura destacable en todos los ámbitos de su vida, y realmente quizás no se difundió bastante su obra, porque a veces los discursos quedan en abstracciones, ¿no? Mire, soy un gran enemigo de la declamación de los valores. Los valores están para cumplirlos, para ejecutarlos, ¿no? Y entonces muchas veces se declama, y nos vamos a veces en palabras, y la verdad que los valores se practican diariamente. Belgrano era un tipo que era un gran educador, un hombre de leyes que peleaba por los derechos del pueblo. Cuando uno se pone, lo baja a la tierra, Belgrano, peleaba por la gente más desposeída. Era un gran político, un gran maestro, y yo también quiero destacar, y por mi profesión lo he estudiado bastante, la figura militar de Belgrano, porque yo he escuchado a algunos hasta que en algún momento alguien dijo que como militar era un buen abogado, y realmente primero no hay constancia del ejercicio de ese noble oficio de las leyes, ¿no? Uh-huh. Pero sabía mucho de derecho y de economía en el consulado, y usaba las leyes para proteger a las personas. Pero como militar fue elogiado por San Martín, que no era un tipo de los fáciles. Fue elogiado por un gran táctico como fue José María Paz, y además el militar no se mide solamente en la guerra, sino en la organización, en la imposición de la disciplina, en la tranquilidad en los momentos difíciles, ¿no? Y realmente fue un hombre que realmente logró muchísimo para la Argentina.
hay que ubicarlo, Belgrano en su esfuerzo y realmente tratar de imitar y tratar de decir que las cosas no son fáciles, ¿no es cierto? Sí. Como yo digo, perdóname, los valores son para ejecutarlo. Bueno, a veces hay que disentir con las personas que no es fácil ser libre, ¿eh? No es fácil decir las cosas, hay que tener coraje, hay que quedar mal con mucha gente, despedirse de amigos, enfrentar solo algunas cosas, y bueno, hay que sufrir, esa es la única la única explicación por cual Belgrano hacía las cosas. Un patriota que la tomaba en serio. Y otra cosa que pasó en junio fue el bombardeo de Plaza de Mayo en 1955. Digo que tampoco fue menor, Sí. se esté de un lado o de otro. Digo, para la historia argentina tampoco fue menor eso. Sí, fue una cosa bastante ignorada para la historia argentina, inclusive dentro de las Fuerzas Armadas, un tema que debió ser revisado en su momento, o por lo menos cuando volvió la democracia. Mire, yo tengo mucha relación con gente que vivió esos momentos, o parientes de gente que vivió esos momentos. En el año 2005, a los 50 años, se empezaron a hacer bien notable los homenajes a quienes murieron, porque ahí murieron casi 400 personas en los bombardeos, ¿no es cierto? Para que la gente recuerde bien, que fue un intento de golpe de Estado, que como fracasaron el levantamiento de las bases de infantería marina, largaron los aviones y bombardearon. La cantidad de muertos que hubo ahí es la misma, una cantidad similar a la que hubo en Malvinas, sacando en tierra, ¿no es cierto?, sacando el Belgrano. Y eso es terrible. Cuando usted va por la Plaza de Mayo y ve el Ministerio de Economía y ve, hay una placa ahora donde están los agujeros que dejaron las balas de los aviones, pero además se tiraron como 10 toneladas de explosivos. Y nosotros hicimos con las Fuerzas Armadas un homenaje en el año 2005 a los granaderos muertos, porque justo ahí llegaba un camión de granaderos para relevar a los granaderos que estaban haciendo servicio en la Casa Rosada, y cuando vieron el bombardeo que caía gente, bajaron a ayudarlos. Y eran 9 granaderos, de los cuales yo no recuerdo cuántos murieron, pero 4 o 5 murieron ahí. Después hubo una bomba que pegó en un trolebús donde había chicos. Entonces, la crueldad, por una idea. Y después, lo peor, es que esos aviadores se fueron a refugiar a Uruguay y los recibieron como héroes. Y cuando cayó Perón, después desfilaron como héroes. Entonces, eso es una deuda es un dolor que la sociedad argentina tiene que saberlo, tiene que leerlo, que ver los videos que hay. Es terrible, porque además inauguró un ciclo de autoritarismo, en una represión estatal y persecución política que tuvo su máxima expresión en la dictadura militar de marzo del 76, ¿no es cierto? Ese tema, Hugo, dictadura del 76, yo no sé si a las nuevas generaciones, al menos a la mía, no nos ha dejado vivir en paz durante muchos años, ¿no? Yo creo que, me imagino que ya casi no queda ningún militar de aquellos días, ¿no? Sin embargo, me da la impresión de que muchas veces seguimos estigmatizando al ejército, a las Fuerzas Armadas. ¿Usted lo ve igual eso o es una presunción mía nomás? No, sí, por supuesto. Yo fui secretario general del ejército, me retiré hace 9 años, pero uno de los esfuerzos míos fue por tratar de lograr de que los militares comprendieran lo duro de que había sido, lo duro de lo que dejaron los antecesores, que había que tener una relación con aquellos que habían sido ofendidos, maltratados, ¿no es cierto?, con las organizaciones de derechos humanos, y por supuesto a la sociedad tratar de que también los comprendiera. Actualmente la autoridad máxima de las Fuerzas Armadas, que es un general Paleo, el jefe de Estado Mayor Conjunto, que es el hombre con más grado del ejército, es el más viejo, podríamos decir también, de las Fuerzas Armadas, de las 3, ya tiene firmado su sable, igual que los jefes de las fuerzas, por Alfonsín. O sea que ya están todos dentro del proceso democrático. Y realmente, no solamente eso, sino que el ejército ha cambiado mucho. El cambio del soldado obligatorio al soldado voluntario
hace que el soldado ya tenga pertenencia, que la parte de la sociedad que está dentro de las Fuerzas Armadas está porque quiere, porque ya sea por una cuestión laboral, pero también va adquiriendo pertenencia. Entró la mujer con una serie de derechos que trajo aparejado eso, y se cambiaron los planes de estudios, se cambiaron los modos de ascenso, o sea que hay antecedentes democráticos que también valen para el ascenso. Entonces ha cambiado mucho la Fuerza Armada. Cuando se quiere estigmatizar, se les quiere cargar la mochila de años anteriores, hay que ser cuidadoso y pensar, hay que separar, porque es verdad que hay una generación, quizás la mía y para atrás, que se retiraron antes de estas modificaciones y no entendieron bien el cambio de la fuerza, y todavía siguen pegados a aquellas ideas de la conducción política, de la conducción militar. Ya las Fuerzas Armadas, que la gente sepa, que tenga bien claro, que no son conducidos por la política. La democracia ha tenido su éxito. Hoy hay una empatía enorme entre el ministro de Defensa, Agustín Rossi, con todo su equipo muy bien preparado, con el jefe de Estado Moderno Conjunto y con el jefe de las Fuerzas Armadas. Es impensable una disidencia fuerte, una pelea entre los mandos de las Fuerzas Armadas y la conducción política. También en el 2005 hubo mucha fuerza por cambiar las condiciones de planificación de las directivas de defensa, y ahí se dejaron de lado lo que eran las hipótesis políticas, pero no se desterraron los conflictos. Hay un planeamiento que ahora casi todos los países del mundo lo tienen, que es por escenarios. El Atlántico Sur, los problemas que pueda haber, los recursos naturales, que son compartidos por los países de la región, y que eso hizo que se involucrara la conducción política en el tema de la defensa. Por eso hoy, más que hablar de las Fuerzas Armadas, hay que hablar de la defensa nacional, para que la gente se vaya metiendo, ¿no es cierto? Y se meta en el problema de la importancia que tiene las Fuerzas Armadas dentro de la defensa nacional. Usted, al escucharlo y por la profesionalización de las fuerzas, ¿no está de acuerdo con el servicio militar o cree que debería volver a alguna suerte de servicio militar? El servicio militar el obligatorio, el obligatorio, el que teníamos cuando éramos chicos, ¿no? Sí, perdón, me equivoqué al pronunciarlo. El servicio militar obligatorio es imposible que vuelva una vez que se saca. Eso lo hemos determinado en algunas reuniones de jefes de ejércitos de Sudamérica. Es imposible. Antes la problemática social de los jóvenes que entraban era distinta. Había que hasta servía de contención social el servicio militar. Se les daba enseñanza primaria, se les enseñaba a vivir en sociedad. Venían gente con costumbres muy malas, viejas. Por ejemplo, tuve un soldado que se comía el dentífrico como un dulce. Gente que no sabía comer bien, bueno, tenía toda una cuestión que había trabajosa para los cuadros, ¿no? Pero hasta el reto guarango, maltrato de algún sargento servía como, hay que decirlo, ¿no? Servía como un modelo, como tema de educación. Hoy la problemática de los jóvenes con la droga, ya la instrucción de la sociedad argentina progresó mucho. Los militares no estaríamos capacitados para enfrentar esa problemática que trae el joven a la fuerza, ¿no? Bien. Y además, pero además una cuestión profesional. Entrenar a un joven un año y tenerlo durante 10, perfeccionándolo con los temas modernos que vienen, es muy importante para el ejército. Hugo, el otro día se hizo muy viral un audio de una mamá pidiéndole a las maestras que por favor a su hijo no le enseñen nada sobre la bandera, sobre los próceres, sobre el himno nacional, sobre las marchas patrias. A mí me parece que bueno, es una excepción, pero bueno, uno comprende que hay mucha gente que piensa así. ¿Eso tiene que ver o no con la raíz nacional o no tiene nada que ver?
si hay algo que no necesita nuestra sociedad es crear conflicto y mucho menos así de este tipo superfluo. Por supuesto, un respeto a la madre que seguramente quiere lo mejor para su hijo, pero yo, como ciudadano que acompañé la escolaridad de mis hijos, de mis nietos ahora, me resulta raro reducir todo a una sola mirada, porque uno puede tener dudas, pero debe plantear los problemas que se le presentan con el resto del universo que está interesado en ello, con los demás padres, conversar, porque ¿cómo se va a pedir la exclusividad de tratamiento? Yo me imagino, pobre maestra, digamos, que la madre, según el audio, ¿no es cierto?, que uno escucha, le da 3 oportunidades, le dice, o no pongan más los símbolos nacionales, o apártenlo a mi hijo, que le gusta ir al jardín, pero apártenlo, pobre chico, o no lo mando más. Y yo digo, ¿y a dónde lo va a mandar? Si en todos los jardines de todo el mundo, en todas las escuelas de todo el mundo se pone la bandera, además, la bandera está en la... digamos, puede ser, mire, que durante la dictadura militar, como el partido militar no tenía símbolos partidarios, se haya usurpado, se haya exagerado con el uso de los símbolos y se los haya identificado algunos con alguna militarización de aquella época donde esta madre no había nacido todavía, pero justamente para ir en contra de eso lo que hay que hacer es usarlos. Y la bandera se usa en la cancha de fútbol, en la escuela, en la calle de gobierno, en la calle, en las casas, en todos lados. ¿Cierto? Hugo, una pregunta, esta es totalmente personal. Usted me dirá si es cierto o no. Sí. ¿Es verdad que usted suspendió su casamiento en su momento a través de una persona que le avisó a su esposa que no podía casarse porque no llegaba? Sí, más o menos así, sí. ¿Así fue? Yo me iba a casar, sí, me iba a casar fin de año del 78 y yo estaba destinado en la frontera con Chile, en la provincia de Neuquén, y fue la movilización porque se largaba la guerra, y entonces en el pueblo no había teléfono, había un solo teléfono de la intendencia, de la municipalidad. Entonces a través le hablaba a un pueblo, yo le avisé le quería avisar a mi mujer, que también era un pueblo muy chiquito de La Pampa. Entonces operadoras de por medio transmitíamos, y yo no podía decir que me iba a la guerra, había un secreto militar. Entonces le decía, ya estoy libre, y mi mujer no entendía, y me decía, mi novia no entendía, y me decía, sí, vení igual. Y agarró hasta que una operadora agarró y le dijo, señora, le está diciendo que no puede ir a casarse y que es militar y no puede hablar más. Usted no podía decir que estaba al pie de una guerra. Claro, no podía decir que me iba a movilizar a la frontera, todo eso. Qué linda anécdota. ¿Y entendió su mujer? Sí, se entendió claramente. Sí, dijo bueno, y ahí quedamos, uno en un pueblo. Hugo, yo le agradezco muchísimo este ratito. La verdad que es siempre un placer conversar con usted, y la verdad que lo que es más placentero es poder ayornar y desmitificar algunas cosas que muchos de los argentinos seguimos teniendo en la cabeza, y que a lo mejor necesitaríamos una fauna de psicólogos para que nos la cambien, pero bueno, a veces es difícil. Entonces escuchar a alguien que es un militar, pero a su vez es un gran defensor de los derechos humanos, es crítico de un montón de acciones de las Fuerzas Armadas, la verdad que es saludable. Bueno, es un gusto, Daniel, también para mí, para sus colaboradoras, y la verdad que con su audiencia es un gusto haber estado con ustedes y siempre a disposición. Gracias, Hugo. Bueno, muy amable. Bueno, el general Hugo Domingo Bruera, la verdad que es interesante cada vez que hablamos con él, ¿no? Mucho, fundamentalmente para los que tenemos alguna edad, ¿no? Que venimos casi con un chip complicado y nos da trabajo sacárnoslo, ¿no? Pero fundamentalmente, ¿te gustó la anécdota esta? Me encantó. Muy bien. Ya está, o sea, es imposible olvidarla. Te avisa tu novio a través de una operadora. No, mira, no. ¿Cómo? ¿Qué? Es muy bueno. Te venís igual. Muy bien, 8:29 de la mañana.